Señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Blanco Herrera. Señora Presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marci Muñoz. Señora Ministra de la Corte Suprema y Coordinadora de la redacción de un Código de Ética para el Poder Judicial, Adelita Rabanales Arriagada. Señoras y señores ministros y señor Fiscal Judicial Suplente de la Corte Suprema. Señor Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Omar Astudillo. Señoras y señores exministros de la Corte Suprema. Señora Directora Suplente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Andrina Olmo. Señor Director de la Academia Judicial, Juan Enrique Vargas. Señor Jefe del Departamento de Asesoría Jurídica de Carabineros de Chile, Coronel de Justicia Alfredo Moncada Guayo. Señora Jefa Jurídica de la Policía de Investigaciones de Chile, Prefecta Inspectora Marcela Gárate Vergara. Señores y señores Presidentes del Tribunal de Defensa Libre Competencia, Tribunal de la Contratación Pública, Tribunales Ambientales, Tribunal de Propiedad Industrial, ministros del Tribunal Constitucional, presidentes y representantes de las sesiones gremiales del Poder Judicial, señor presidente del Colegio de Abogados Pedro Pablo Vergara, autoridades representantes de la Contraloría General de la República, Defensoría Penal Pública, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Consejo para la Transparencia, señores expositores, señoras y señores invitados especiales, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida al seminario Necesidad de un Código de Ética Judicial para Chile, actividad que tiene como propósito relevar y abordar los desafíos de la ética judicial y cómo la experiencia nacional e internacional de trabajo de la creación de un código de esta materia, tarea que el Pleno de la Corte Suprema encomendó a la ministra Adelita Rabanales. Este seminario está siendo transmitido por el canal de televisión del Poder Judicial y también a través de webinar de Zoom. Como palabras inaugurales, quiero dejar con ustedes al presidente de la Corte Suprema de Justicia, señor Ricardo Blanco Herrera. Le pido a los medios de comunicación, por favor, si nos dan el espacio para los discursos correspondientes. Me complace profundamente estar presente en este seminario y darle la bienvenida. En lo concerniente a esta materia, debo mencionar que un código de ética es un cuerpo normativo que tiene por objeto orientar la conducta de los miembros de la organización hacia el logro de los valores institucionales. Se trata de una herramienta que idealmente en un lenguaje simple proporciona criterios claros de lo que se debe entender como un desempeño funcionario coherente con las cualidades positivas que se deben inculcar en una entidad. Algunas interrogantes debemos responder. ¿Necesitamos uno? ¿Podemos crearlo? ¿Conviene hacerlo? ¿Estamos dispuestos a ello? ¿Vamos a darle contenido, la robustez, la claridad, el valor y la aplicación que nos proponemos? Si la respuesta a estas preguntas fueran afirmativas, ¿cómo debería ser este código? ¿Quién quedará a cargo de diseñarlo? ¿Quién lo aplicará? ¿Cómo logrará la adhesión a su dictado? El tema de la ética judicial, así como la idea de reunir dictámenes del orden moral en un cuerpo normativo, es de antigua data en el Poder Judicial chileno. Y la verdad es que no podría ser de otra manera, si se consideran los altos valores que la sociedad espera ver personificados en quienes aplican justicia. Independencia, imparcialidad, prudencia, celo, tino, ecuanimidad, reflexión, moderación, templanza, pulcritud, claridad, dedicación, acuciosidad, honradez, integridad y recato. Desde hace décadas, el sistema jurídico ha generado una serie de normas, instrucciones y políticas institucionales con vocación ética. La naturaleza de estos instrumentos es muy diversa y los motivos que han derivado en cada uno de estos referentes morales, el contenido y la extensión de los mismos, su objetivo, alcance y fuerza vinculante son también disímiles. Entre estos elementos éticos hay instrucciones del Pleno de la Corte Suprema enmarcadas en algún antecedente administrativo, expedidas para recibir aplicación en todo el Poder Judicial,
También existen autos acordados, actas y acuerdos del máximo tribunal, algunos de los cuales se limitan a dar reconocimiento a sendas propuestas de políticas institucionales que en mayor o menor medida tienen componentes de ética judicial. Hace más de 20 años fue el primer intento de generación de un cuerpo ético sistematizado de uso general para toda la institución. El Acta 52-2003 de la Corte Suprema, titulado Principios de Ética Judicial, del 1 de agosto del 2003, que estableció 9 principios rectores de la conducta judicial que se proyectan no solo al ámbito de la función principal de jueces y funcionarios, sino que en general a todas las acciones de la vida social y profesional de los mismos. Esta acta, que creó también la Comisión de Control Ético y Funcionario de la Corte Suprema, tuvo luego modificaciones y hoy la que ocupa su lugar es el Acta 157-2007 de este tribunal de 29 de agosto de 2007, que la complementó con las disposiciones del Código Iberoamericano de Ética Judicial, aprobado por la 13ª reunión de la Cumbre Judicial Iberoamericana, texto que desde entonces pasó a tener carácter supletorio. Esto es lo que tenemos hoy. Pero, ¿es suficiente? ¿Debemos dar un nuevo paso? ¿De qué alcance? Todas estas cuestiones han sido planteadas por el Poder Judicial. Por consiguiente, este seminario y los invitados son una expresión de la genuina preocupación, pues encarado esta problemática con humildad, en la esperanza de incentivar un debate del que, conducido con seriedad, responsabilidad y tesón, y encauzado por la ministra Rabanales, comisionada para estos efectos por el Pleno de la Corte Suprema, solo se pueden esperar mejores frutos. Agradezco en nombre de esta Corte a la ministra encargada, a los expositores invitados y a todos los presentes en esta actividad, pues desde ahora estaremos muy atentos a los valiosos resultados de este seminario. Poder Judicial de todos y para todos. Muchas gracias. Agradecemos la palabra del presidente de la Corte Suprema de Justicia. Es momento de iniciar el panel de seminario. Invito a pasar adelante a la ministra de la Corte Suprema, Dalila Rabanales, al profesor de la Universidad Católica, Felipe Huidobro, y al presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados, Cristian Maturana, y sumamos a la distancia, ya está listo, al juez español y secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, David Ordóñez. Quiero recordar que luego de las exposiciones, y como lo han visto cuando se ubicaron, está previsto un bloque de preguntas, por lo que en sus asientos hay un papel para que puedan escribirlas y prontamente también las vamos a retirar para que luego sean tabuladas y leídas y obviamente respondidas. Las personas que están conectadas al Zoom también pueden hacerlo escribiendo su nombre y pregunta en el chat de la aplicación Zoom. Quiero dejar con ustedes para inaugurar este panel a la ministra Dalila Rabanales. Ella, graduada de la Universidad Católica de Chile, ha ejercido diversos roles en el Poder Judicial, incluyendo el ser la 12ª mujer que en la historia de Chile alcanza el cargo de ministra titular de la Corte Suprema, puesto que desempeña desde el año 2020. Además, ha sido profesora en diversas instituciones, tanto en el Poder Judicial, Academia Judicial, Escuela de Carabineros y distintas universidades. Hoy es la responsable de dirigir los trabajos de la redacción de un código de ética para el Poder Judicial. Ministra. Muchas gracias. Quiero comenzar por agradecer a todos quienes han querido participar en este seminario, todos los que lo hacen presencialmente, como los que se han conectado por Zoom o lo ven a través del canal del Poder Judicial. Agradezco particularmente a los expositores, a don Cristian Maturana, presidente de la Comisión de Ética del Colegio de Abogados de Chile, a don David Ordóñez, juez español y secretario ejecutivo de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, y a don Felipe Huidobro, profesor de la Universidad Católica y doctor en filosofía, quienes no dudaron en compartir sus conocimientos y experiencia en torno a la ética y que con entusiasmo aceptaron de inmediato la invitación que les hiciera para ello.
Ya a inicios del mes de abril, en este mismo salón, recordando las palabras del profesor Rodolfo Vigo, sostuve que si queríamos recuperar la confianza ciudadana en la institución de la judicatura, era el tiempo de la ética. Y lo es a través de acciones concretas que nos orienten ante las situaciones que como jueces y jueces chilenas tenemos que enfrentar. Como podrán imaginar, es grande el desafío que me ha sido encomendado por el Pleno de la excelentísima Corte Suprema. La resolución de 29 de abril del año en curso, que origina este trabajo y del que este seminario es solamente el puntapié inicial, se enmarca en un antecedente administrativo. En ella se lee que se acordó por el Pleno encomendar a la ministra señora Rabanales, en coordinación con el Comité de Modernización y con la participación de los distintos gremios y estamentos que conforman el Poder Judicial, la elaboración de un código de ética judicial que resulte aplicable a todos los integrantes del Poder Judicial. La tarea ya está encargada y en conjunto con la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos, la Dirección de Comunicaciones y la Dirección de Estudios, todas de la Corte Suprema, pusimos manos a la obra desde el primer minuto, elaborando un plan de trabajo que considera una metodología, responsables, participantes, plazos y objetivos. En buenas cuentas, una verdadera hoja de ruta de la que a la que esperamos ceñirnos, ojalá sin grandes contratiempos y que marcará el ritmo de los avances que vayamos teniendo. Confiamos en que el camino que nos hemos trazado nos conducirá a cumplir con el encargo del Pleno en tiempo y forma. Y como responsable de su coordinación, quiero anticipar que he comprometido la mayor transparencia y participación en el proceso. Estamos ciertos de que una herramienta que fije cánones éticos para toda la institución y que tenga alguna pretensión de adhesión por parte de sus miembros debe ser fruto de un diálogo abierto, respetuoso y con altura de miras, que busque lo mejor para la institución y donde nunca se pierda de vista que lo más importante que somos funcionarias y funcionarios públicos, que pertenecemos a un poder del Estado y que en consecuencia estamos al servicio de las personas y no de nuestros intereses personales. Con esta convicción y como luz y guía, nuestro plan de trabajo apunta a establecer un marco ético sólido y accesible a través de la creación e implementación de un código de ética que oriente y guíe el comportamiento ético de jueces y juezas, funcionarios y funcionarias judiciales en el ejercicio de sus tareas, fomentando la integridad, la imparcialidad y la excelencia en el servicio judicial, fortaleciendo así la confianza y credibilidad del Poder Judicial ante la ciudadanía. Nos hemos fijado un plazo total de 7 meses, distribuidos en 6 fases, y hemos contemplado también la evaluación y seguimiento para la mejora continua. Esto es, para hacer los ajustes que sean necesarios a la herramienta en que cristalice todo este trabajo. Las fases de este trabajo son una primera fase, que es la planificación. En esta etapa es la que nos encontramos y está culminando con la realización de este seminario. La fase 2 es una de sensibilización. La fase 3 es propuesta de modelos de código de ética. La fase 4 dice relación con las jornadas de reflexión que suelen tenerse en la Corte Suprema, a realizarse en el mes de octubre de este año, si el presidente así lo dispone, y en la que se someterán a la aprobación las bases de un código de ética judicial. Luego, si todo sale bien y se supera esa etapa, entraríamos en la fase 5, que consiste en la planificación para la elaboración del Código de Ética Judicial, y finalmente la fase 6, que es la redacción del borrador del Código de Ética Judicial durante los meses de noviembre y diciembre del año en curso. Idealmente, entonces, antes de cerrar este año 2024, esperamos tener validado y aprobado un Código de Ética Judicial. Para cerrar y dar paso a las presentaciones de nuestros valiosos expositores, creo importante señalar que estamos acá ante acciones concretas, oportunas y que buscan tener efectividad y materializarse en un producto específico. Me parece a mí que este seminario y la calidad de sus invitados son la mejor muestra de aquello, de la seriedad con que asumimos el compromiso de avanzar resueltamente hacia un mejor poder judicial. Esperamos sinceramente que todos y todas se sientan invitados a este trabajo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
Muchas gracias, ministra. Corresponde a continuación tomar la palabra al profesor Felipe Guido, doctor en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias Jurídicas de esta misma Casa de Estudios y licenciado en Filosofía por la Universidad Adolfo Ibáñez. Es profesor e investigador de Filosofía del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile. Profesor, usted con la palabra. Bien, con la venia del presidente, saludo a los ministros de esta Corte, los ministros de otras Cortes, jueces, funcionarios y otros asistentes a este seminario. Debo decir que agradezco especialmente la invitación de la ministra Rabanales, que me honra, espero estar a la altura, no estoy seguro. Desde luego, debo advertirles que ha cometido una osadía al invitar a un filósofo, ¿no? Pero como dice el refrán, en este caso, en el pecado estará la penitencia, y tendrán que escuchar unas reflexiones un poco quizá en la estratosfera. Quisiera comenzar esta breve exposición trayendo a la memoria a dos jueces que ejercieron su función en un mismo lugar en un tiempo extremadamente difícil de la historia contemporánea. El primero es Roland Freisler, el más famoso de los jueces asociados al régimen nazi. Aunque de él tenemos el recuerdo de los últimos años, cuando presidió el Tribunal del Pueblo y transformó la administración de justicia en una mascarada por momentos payasesca, con perdón de los payasos, lo cierto es que aquí quiero referirme más bien a las cualidades que le permitieron alcanzar tan alto puesto. Todos los testimonios coinciden en señalarlo como un hombre extraordinariamente inteligente, trabajador incansable, con un conocimiento del derecho alemán de una extensión y profundidad sorprendente, con una fidelidad a sus principios ideológicos absolutamente inconmovible. Estas y otras cualidades le llevaron a los más altos puestos del sistema judicial del régimen. Desde allí fue universalmente temido, incluso por los más altos jerarcas del partido. Tanto así que solo el apoyo del ministro Goebbels lo sostuvo en las alturas del Poder Judicial. Se estima que fue una de las cabezas más importantes en la nazificación del sistema legal, jurídico y judicial alemán, además del responsable directo de más de 2000 sentencias de muerte por razones ideológicas, e indirecto de otras muchas miles. También quiero recordar al juez Lothar Kreisig, alemán como Freisler, que ejerció su función durante la República de Weimar y en el Tercer Reich. Era reconocido como un hombre bueno y justo, bien formado jurídicamente, inteligente y de gran sabiduría. En 1939 se alarmó al recibir una intensiva cantidad de notificaciones de muerte de personas con discapacidad que se hallaban bajo su tutela. Indagando sobre las causas de este fenómeno, se encontró con el plan Action T4, llevado adelante por el régimen para el exterminio eugenésico de miles de personas con distintos tipos de deficiencias físicas o mentales. Kreisig se negó a prestar ninguna cobertura legal a estas actividades, inició procedimientos contra los responsables que estaban a su alcance jurisdiccional y terminó por enfrentarse directamente con el ministro de Justicia, Franz Görner, y con el propio Roland Freisler. Esto le significó perder su posición de juez y ser acosado con mucha intensidad por la Gestapo. Solo se salvó de terminar en un campo de concentración por el temor de Goebbels a que esto atrajese la atención internacional sobre el plan de exterminio. Ahora me voy a olvidar de ellos por un momento para introducir teóricamente estas reflexiones. Las relaciones entre la ética y el poder, aunque por supuesto permanentes en la historia de las instituciones políticas de Occidente, no han sido siempre pacíficas. Las inclinaciones humanas son las que son y a nadie se le oculta que pueden desordenarse y gravemente. También es indesmentible que ese desorden se potencia cuando encuentra a su servicio cualquier especie o clase de poder. La crueldad no contenida se acrecienta en el joven escolar que descubre su capacidad para someter a un compañero más débil. La celopatía de un cónyuge se vuelve especialmente peligrosa si la relación está constituida como subyugación. La desmedida ambición personal se expresa con más fuerza cuando el sujeto está en una posición que le permite despreciar el mérito de los demás. Y es una verdad de perogrullo que la magnitud del poder es proporcional a su capacidad para magnificar el desorden de las inclinaciones. La ética, que indaga en las causas de la perfección última y completa de la persona y de la rectitud de los actos por los que la persona se dirige a esa perfección, busca orientar racionalmente aquellas inclinaciones para incorporarlas en ese bien humano integral. El poder y su ejercicio, por su parte, parece ser un elemento insoslayable de la vida humana.
Por ello, la reflexión ética siempre se ha extendido a la consideración del lugar que el poder tiene en aquella búsqueda de la perfección humana. Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, Agustín, Tomás de Aquino, Locke, Hume o Kant, no obstante sus enormes diferencias filosóficas, son todos pensadores que han asumido la imposibilidad de separar la ética de la política y todos ellos han reflexionado sobre la naturaleza del poder. Para entender adecuadamente, sin embargo, el sentido de esta reflexión y los alcances de la relación entre ética y poder, es necesario evitar ciertos equívocos. Y para evitar uno muy grave y peligroso, permítanme no comenzar hablando de la ética, sino del poder. El destacado romanista español Álvaro d'Ors, en diversidad de trabajos en los que toca el problema de la noción de autoridad y sus relaciones con el poder político, ha relevado la importancia de la distinción clásica entre la auctoritas, como un saber socialmente reconocido, y la potestas, como un poder socialmente reconocido. El ejemplo paradigmático de esta distinción lo sitúa d'Ors en el ámbito jurídico. En los orígenes de la justicia romana, quien juzga es un ciudadano sin función pública, que sin embargo posee autoridad. Se le reconoce como aquel que tiene el saber necesario para decidir en una controversia según las reglas del derecho. La potestad, en cambio, recae en el pretor, que aunque sin un saber judicial reconocido, sí se le reconoce el poder para dirigir los procesos y ejecutar lo resuelto. Muy pronto, en la propia Roma, ambas dimensiones se unificaron en el sujeto y emergió la figura del juez magistrado, quien con su saber, auctoritas, resuelve las controversias y con su poder, potestas, dirige los procesos y ejecuta sus decisiones. Esta unificación, sin embargo, no implicaba la confusión de una cosa con la otra, aunque de algún modo la facilitara. En la modernidad, en cambio, se ha llevado esta unificación mucho más allá del sujeto y se ha terminado por subsumir la auctoritas en la potestas y, consecuentemente, a transformar a esta última en mero poder. La actividad política moderna es un claro ejemplo de ello porque se fue transformando progresiva e intensivamente en una arena de combate entre visiones irreconciliables sobre el hombre, el mundo, la economía, la cultura, etc., que en vez de buscar un diálogo racional sobre lo que es bueno y justo en concreto y en el presente, se disputan entre sí el poder necesario para imponer y extender la propia visión al resto de la sociedad, sobre la base de una promesa de felicidad abstracta y futura. Cada bando quiere para sí el poder de la ley, el poder gubernativo, el poder económico, el poder comunicacional, el poder policial y también el poder judicial. Es que, en efecto, la función judicial en la historia de los últimos siglos no ha sido ajena a esta confusión de la auctoritas y la potestas, como el mismo lenguaje lo revela. El mismo nombre de poder judicial, ya sea como un poder cuya función es contrarrestar a otros poderes, ya sea como un poder para decidir que no tienen otros agentes sociales, es muy indicativo en esta dirección. O el de arbitrio judicial, que se nos presenta también como un poder de interpretar. O el de jurisdicción, que en términos amplios hoy nos refiere al poder mismo situado en un determinado ámbito espacial y de competencia. Sin embargo, la función judicial tiene, respecto a la actividad política, una gran ventaja. Mientras esta última se mueve en el terreno del discurso abstracto que prolonga los principios ideológicos hacia un futuro potencial que nunca termina de llegar, el juez, por el contrario, debe moverse siempre en el terreno de los hechos pasados y las soluciones presentes, inevitablemente concretas, determinadas y particulares. Y todos ustedes saben mejor que yo que cuando el desafío no es pronunciar una promesa de justicia futura, sino ofrecer una solución justa aquí y ahora para estos sujetos y en estas circunstancias determinadas, entonces no es el mero poder lo que emerge como condición necesaria para hacer posible esa solución justa. Lo que principalmente hace falta es un saber, una auctoritas. No por nada, el oficio de los jueces, a pesar de las transformaciones del lenguaje, sigue siendo reconocido como un oficio jurisprudencial. Es que lo central en este oficio es precisamente la prudencia del derecho, esa sabiduría práctica que permite decir lo que es justo en el caso concreto, en una determinación que procede de las reglas legítimas del derecho, pero que nunca está completa en ellas. Por supuesto que el juez tiene un poder de juzgar y su saber se extiende también a los alcances y límites de ese poder. Imagino que todos ustedes conocen muy bien cuáles son las reglas propias de su función, los alcances de su poder de decidir, los márgenes de su arbitrio, los límites de su jurisdicción.
Pero también estoy seguro de que este conocimiento es completamente insuficiente para el recto desempeño de la tarea esencial del juez. Aunque alguna vez se les presente un problema de competencia que tengan que pensar muy cuidadosamente, puedo sospechar que lo que principalmente les ha ocupado el tiempo de sus desvelos es la recta comprensión del caso particular sometido a su decisión, de su naturaleza, de sus circunstancias, de las reglas que le son aplicables, en definitiva, de su justicia singular y concreta. Por supuesto, esto es también lo que espera del juez aquel que recurre a él para resolver un conflicto u obtener justicia. De este modo, en el núcleo de la tarea del juez, el poder de decidir cede el paso a la función de ofrecer una decisión, y el poder de arbitrio se manifiesta más bien como una capacidad de arbitrio, capacidad fundada precisamente en aquella sabiduría práctica que es la prudencia jurídica. Y la jurisdicción recupera su sentido original de iuris dictio, esa vocación que define al juez en cuanto está llamado a decir el derecho, a señalar públicamente lo que es justo y lo que no, según las reglas legítimas que para ello tenemos, y así posibilitar la vida común en un espacio y ámbito determinados. De este modo, la función judicial nos aparece como uno de aquellos espacios en los que la confusión moderna de la autoritas y la potestas no ha sido capaz de eclipsar completamente a la primera. Al contrario, seguimos reconociendo la autoritas del juez como su constitutivo esencial. ¿Y qué tiene que ver esto con la ética?, se estarán ustedes preguntando con toda razón. Recordarán que me permití esta larga digresión sobre la relevancia de la distinción entre autoritas y potestas para evitar un equívoco en la consideración de la relación entre ética y poder. Es que esa relación será radicalmente distinta si la pensamos respecto de un poder puro y desnudo, que solo es limitado por ciertas reglas exteriores y por su convivencia con otros poderes, que si la pensamos en relación con un poder que se resuelve en la distinción y complementariedad de la autoritas y la potestas. En efecto, al poder puro y desnudo, por su carácter de fuerza irracional e intrínsecamente limitada, podemos atribuirle aquella famosa sentencia de Lord Acton: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Por eso, cuando asumimos acríticamente al poder en estos términos, esto es, como poder puro, como ha hecho parte de la modernidad política, jurídica y moral, entonces la ética no tiene más chance que ofrecer ciertos límites extrínsecos, vallas de contención que con dificultad intentan impedir la expansión abusiva de ese poder. Pero aquella sentencia es falsa respecto de la potestas que se funda y apoya en la autoritas. Respecto del poder entendido a la luz de esta distinción, la ética no ofrece unos límites extrínsecos, sino que unos principios constitutivos. Y esto es así porque la auténtica autoritas es de suyo virtuosa y hace virtuosa a la potestas. Y esto, estimados jueces, me parece que es una de las claves de bóveda de la reflexión sobre los desafíos éticos en la función judicial contemporánea. No se trata de buscar el modo de apaciguar unas inclinaciones desordenadas, de impedir unas determinadas conductas, de vigilar desde fuera las fronteras del poder y de perseguir y sancionar a aquellos que traspasan esas fronteras. Evidentemente no quiero decir que no haya en absoluto que apaciguar, impedir, vigilar, perseguir y sancionar. Pero no puede ser esto el centro de nuestra perspectiva, porque con ello admitimos implícitamente la irracionalidad e limitación intrínseca del poder. Se trata más bien de orientar la función judicial según las exigencias intrínsecas de aquella sabiduría práctica en la que consiste la prudencia del derecho que dota al juez de autoritas. La jurisprudencia, la prudencia del derecho, es una parte de la prudencia. Y la prudencia es una virtud formalmente intelectual, pero materialmente moral. Es el hábito que colabora con nuestra inteligencia en la determinación del justo medio de las demás virtudes, de lo que es bueno y recto en cada decisión que debemos tomar, en cualquiera de los ámbitos de nuestra vida. La prudencia del derecho, en su sentido más amplio, que alcanza a cualquier persona que establezca relaciones de justicia, es aquella parte de la prudencia que nos ayuda a determinar lo que es bueno y recto en una decisión que tiene que ver con la virtud de la justicia. Y lo bueno y recto en materia de justicia es precisamente lo que es justo, el derecho en el sentido más clásico de la palabra. Pero la prudencia que determina lo justo concreto no es una prudencia distinta de la que determina lo bueno y recto en los demás ámbitos de la vida. Por eso nos encontramos con la llamada ley de conexión de las virtudes.
¿Es que el hombre que no es capaz de determinar lo que es bueno y recto en sus relaciones familiares, porque es esclavo de la ira y la impaciencia, difícilmente será capaz de liberarse de esa cadena en sus relaciones laborales? Y el que está dominado por el hedonismo y la autosatisfacción será inevitablemente incapaz de atender rectamente al bien del otro y lo instrumentalizará incluso en las relaciones que no están vinculadas a la búsqueda del placer. En otras palabras, el bien humano solo es posible cuando se lo busca integralmente. La persona debe conocer y amar lo que es bueno para sí, no en un sentido o momento particular, sino en un sentido completo y final. Solo esto es lo que en el lenguaje coloquial reconocemos como una vida plena. La justicia entre las virtudes morales es el hábito que conforma nuestra conducta con el bien de otro, no el propio. El hombre justo es aquel que es capaz de amar el bien de otro como si fuera propio. Para que este amor sea posible, es necesario que la prudencia sea capaz de determinar cuál es ese bien que ha de ser amado. Pero a su vez, la inteligencia requiere del amor de la voluntad que la lleva a ese bien. Lo que intento decir con todo esto es que la autoritas del juez se funda en el conocimiento y amor del bien de aquellos por los que tiene que decidir. Pero tal conocimiento y tal amor solo es posible cuando conoce y ama su propio bien, no en un sentido particular y fragmentario, sino en un sentido integral. Esta es, me parece, la razón por la que necesitamos ética judicial, no para poner los límites extrínsecos al poder de los jueces, menos aún para salvar apariencias o conservar el indispensable prestigio social que requiere una función tan importante como esta. La ética de los jueces es indispensable como un constitutivo intrínseco y esencial de su función. La ética en el sentido descrito es necesaria en toda profesión y todo oficio, pero lo es aún más en la función judicial para que la potestas se funde en la autoritas y no se transforme en poder desnudo y arbitrario. Recordemos, para cerrar, a nuestros dos personajes iniciales. ¿Qué podemos decir de Roland Freisler a la luz de esta reflexión? Pienso en dos cosas. Por una parte, este fue un juez evidentemente dotado de potestas, pero aquella potestas que no se funda ni vincula con la autoritas, para la cual no bastaba todo su conocimiento y experticia. Por otra, si lo juzgamos moralmente desde la consideración del poder desnudo, quizá deberíamos decir que lo que falló no fue él, sino el sistema. Él fue un hombre que ejerció su poder judicial de manera diligente, abnegada, fiel, rigurosa, pero al parecer no había límites extrínsecos para que ese poder se orientara a un bien que incluyera a disidentes, discapacitados, judíos, gitanos, etc. Si en cambio no concedemos aquella transformación de la potestas en poder desnudo, entonces entendemos que el problema estaba también en él. Algo faltaba que lo desordenaba todo. No basta el conocimiento, el rigor y la diligencia para decir que un juez desempeña rectamente su función. Aquello que falta en Freisler es lo que encontramos en Kreisig. En este caso, lo que hay es autoritas sin potestas. Y el fundamento de su autoritas se encuentra, en último término, en su amor por la justicia para aquellos que dependían de su decisión. Amor por el bien debido a ese discapacitado, aún eventualmente desconocido, que podía elevarse incluso hasta el desprecio de su propia posición, de su trabajo, de su tranquilidad, de su libertad y de su vida. Pero tal cosa es imposible si ese amor por el otro no está fundado en un amor ordenado de sí, de su propio bien integral. Es imposible en alguien que no podamos reconocer como el espaudaios de los griegos, el hombre sabio y prudente, aquel cuyos actos tienen sentido y su vida es plena. Hoy, como entonces, vivimos tiempos difíciles para la ética, por razones muy distintas en algún aspecto y semejantes en otros, pero difíciles al fin y al cabo. De aquí que me permito concluir declarando mi admiración y enhorabuena a unos jueces, no quiero decir poder judicial, que en estos tiempos difíciles impulsan y reimpulsan la reflexión ética necesaria para mantener dotada de sentido a la función judicial. Nada más. Muchas gracias, profesor Whittle. Antes de presentar a nuestro tercer exponente, queremos retirar las preguntas que ya estén inscritas. Si alguien, por acá va a estar Rodrigo, por allá va a estar Constanza, ¿se las pueden pasar, por favor, a ellos dos? Rodrigo, ¿me la están retirando? Hay más preguntas por allá que por acá, por si acaso. ¿No? Ya, perfecto.
Nuestro tercer exponente es Cristian Maturana. Él es profesor titular de Derecho Procesal de la Universidad de Chile, árbitro de la Cámara de Comercio de Santiago, autor de muchos libros y apuntes sobre derecho procesal, consejero del Colegio de Abogados y presidente de su Comisión de Ética. Profesor, por favor. Quiero agradecer a la ministra Edita Radamales por su gentil invitación. Hago mío lo vocativo y la verdad es que en esta charla me siento como dando un examen de licenciatura, porque yo consideré que esta era una pregunta en cuanto a si es necesario un código de ética judicial en Chile. Y obviamente mi charla va a versar por qué es necesario un código ético judicial en Chile. Pero antes de eso, es bueno que nos situemos en la realidad que estamos viviendo, que no es la chilena, no es la mundial. Lo primero que tenemos que tener presente es que cuando se inició todo esto a propósito de los principios de la conducta judicial, fue el año 2006, en julio del 2006, en Mangalore, en el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, es donde se establecieron los principios de la conducta que deben seguir los jueces. Y dice, pretender establecer estándares de conducta ética para los jueces. Están formulados para servir de guía a los jueces y para proporcionar a la judicatura un marco que regule la conducta judicial. Y aquí viene lo más importante para mí, que muchas veces se nos olvida. Asimismo, pretenden ayudar a que los miembros del Ejecutivo y el Legislativo, los abogados y el público en general puedan comprender y apoyar mejor a la judicatura. Y en consecuencia, acá es importante como eje central de la exposición que cuando nosotros hablamos de ética judicial, si bien es cierto en la ética de los jueces, es la ética de todos. Porque el sistema democrático descansa en tener un Estado de Derecho que solo es posible con una judicatura independiente, externa y interna e imparcial, y que asuma la responsabilidad. En consecuencia, cuando nosotros hablamos de la ética, particularmente situémonos en la época de la declaración de Bangalore, es cuando estamos en la época de desarrollo de la democracia a nivel mundial y la que nosotros tenemos que potenciar. Estos principios presuponen que los jueces son responsables de su conducta frente a las instituciones correspondientes establecidas para mantener los estándares judiciales, que dichas instituciones son independientes y imparciales y tienen como objeto, que es muy importante cuando hablemos de ética, complementar y no derogar las normas legales y de conducta existentes que vinculan a los jueces. Y no es casualidad que inmediatamente y coetánеamente a esos principios de las Naciones Unidas, en Iberoamérica se dicta el Código Americano de Ética Judicial en junio del 2006 en la 13ª Cumbre Judicial realizada en Santo Domingo y que fue modificado el 2 de abril de 2014 en la 17ª reunión plenaria de la Cumbre Judicial celebrada en Santiago de Chile. Este texto se aprobó sobre la base de un proyecto cuya elaboración fue encargada a Manuel Atienza, catedrático de la Universidad de Alicante de España, y a Rodolfo Vigo, ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe. El presidente de la Corte Suprema me ha borrado a hacer la historia de lo que pasó en Chile con posterioridad en los acuerdos que se adoptó por la Corte Suprema, haciendo suyo estos principios y aprobando, ¿no es cierto?, la Comisión de Ética. Nosotros estimamos que la difusión de la ética tiene que profundizarse con la mayor participación no solo de la Corte Suprema, sino que también de los colegios de abogados, de las universidades y de los otros actores que intervienen en un sistema judicial. Por eso es que nosotros como colegio de abogados, y a los cuales obviamente colaboraremos con el Poder Judicial, hemos creado una asociación con las principales universidades del país
para comprometernos a hacer labores de difusión ética y de profundizar la enseñanza ética en las distintas universidades. De consecuencia, ¿cuál es el balance general que nosotros podemos hacer hoy frente a esta decisión que hay que tomar en cuanto a la pregunta que se ha formulado? Tenemos principios éticos sobre conducta general de los jueces que están establecidos a nivel supranacional como nacional. Sabemos que esos principios se han consagrado en diversos códigos de ética a nivel latinoamericano sobre la base de su código tipo. Sabemos que esos códigos han establecido sistemas de ética judicial que cuentan con comisiones de ética de rango general a nivel nacional y que abarca todo el estamento de la judicatura. Y sabemos que esas normas éticas tienen como objetivo complementar y no derogar las normas legales y de conducta existentes que vinculan a los jueces. Pero acá yo quiero dar un gusto personal, no hablando a nombre de la Comisión de Ética ni nada más. Es una realidad que las propuestas de reformas legales y constitucionales para modificar las normas sobre gobierno judicial y de reforma procesal civil se encuentran todas pendientes a la fecha. Ello implica que el sistema judicial deberá ser reformado en forma sostenida, programada y parcial. Esperamos que cumpliendo con un plan sistemático y coherente, tanto sus aspectos orgánicos como procedimentales. Esa política pública no la visualizamos hasta ahora, desde que no contamos con un libro blanco para cumplir con ese objetivo dentro de un cronograma, como existió en España e Inglaterra. Por el contrario, en nuestro país existe una clara falencia respecto a la política judicial, lo que se demuestra por el fracaso de las diversas propuestas constitucionales que contemplan una reforma al sistema judicial y la inexistencia de nuestro libro blanco que nos asegure y permita visualizar una moderna, pronta y efectiva reforma de los aspectos orgánicos y procedimentales del sistema judicial. Teniendo presente este cuadro general, procedemos a dar las razones por las cuales estimamos necesaria la aprobación de un Código de Ética Judicial para Chile, que forma una pequeñísima parte de lo que debe ser la renovación de nuestro sistema judicial, pero que importa un avance trascendente por reforzar principios muy importantes a ser reforzados dentro de esta tarea. Y en consecuencia, anticipándole a las preguntas que se formulaba el presidente en la introducción de este seminario, yo me hice las preguntas y dije, bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales tenemos que en Chile contar con un código de ética judicial? Y mis razones, algunas que podrán ser compartidas, otras no tanto, son las siguientes. Primero, cumple con un propósito manifestado al aprobarse el Código Tipo de Ética Judicial para Iberoamérica, en el sentido que los países cuenten con su propio Código de Ética Judicial, o más de uno, como en el caso de estar organizado en gobierno federal. Y así conocemos distintos códigos de ética en Argentina y México. El Código Modelo de Ética reconoce un modelo inacabado, desde que solo descubre y ofrece una riqueza común para ser aprovechada en un código por parte de cada una de las individualidades nacionales, con sus particulares características y legislación. De allí que más de la mitad de los 23 países que conforman la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial han aprobado y cuentan con su propio código de ética. Con eso se puede demostrar que se ha ido avanzando en la promoción de creación de códigos de ética de los diversos países, según se indican en los puntos 2 y 6 del número 1 de la declaración efectuada en el Código Modelo, al cual obviamente nuestro país ingresó. Segundo, realza el respeto de los principios más esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional.
El Código Modelo contempla los principios de ética judicial iberoamericana de independencia, imparcialidad, motivación, conocimiento, capacitación, justicia, equidad, responsabilidad institucional, cortesía, integridad, transparencia, secreto profesional, prudencia, diligencia y honestidad profesional. No podemos olvidar, por lo demás, que la mayoría de esos principios forman parte, si no están contemplados en el auto acordado de la Corte Suprema, en forma supletoria de nuestro ordenamiento jurídico. Y en consecuencia, queremos tener un código de ética elaborado por otros países o queremos tener un código de ética elaborado en nuestro Poder Judicial. Yo prefiero tener un código de ética elaborado en nuestro Poder Judicial que se integre, ¿no es cierto?, con estos principios mayoritariamente expresados. No nos cabe duda que somos los ciudadanos quienes debemos luchar porque se alcance la máxima independencia externa e interna, imparcialidad, responsabilidad y demás principios, pues que el Estado de Derecho en una democracia y el respeto a los derechos fundamentales se sustenta en el cabal respeto de esos principios. Las medidas que se tomen para la consagración, promoción y respeto de esos principios es muy importante, puesto que el Estado de Derecho, las democracias y por ende la independencia judicial viven tiempos de particular ataque, según lo manifiesta Santiago Pereira en su libro recientemente publicado por un análisis de los sistemas judiciales iberoamericanos en su obra La independencia judicial frente a los poderes políticos. Tercero, permite al Poder Judicial contar con una mejor política de compliance para promover en mejor forma el buen ejercicio de la actividad judicial. Hoy, a nivel de derecho, los sistemas de compliance ya no forman parte solo de las instituciones públicas, de los ministerios, congresos, sino que de todas las organizaciones privadas. Entonces hoy nos encontramos con el compliance como una necesidad que partió hace muchos años atrás, pero que hoy se ha reforzado con la regulación, por ejemplo, de la Ley sobre Delito Económico, en que obliga a las empresas dentro de su compliance a tener un sistema ético y un control de esas conductas éticas para el ejercicio de sus labores. Y en consecuencia entendemos que aprobar un código de ética, que es un compliance de buenas prácticas, es una forma de prevenir y de difundir los mejores valores que en definitiva todos debemos perseguir. Cuarto, obliga a los órganos de ética judicial y al canal de consultas a lo largo de todo el territorio nacional y de todos los tribunales a trabajar por el tema ético. El tema ético no es de los directivos. Yo les quiero contar mi experiencia. Yo formé parte del comité de ética hace muchos años, pero que se creó una empresa y que tenía por objeto en esa empresa no solo dictar normas de buenas prácticas, de cómo mejorar, ¿no es cierto?, la atención a los clientes, las medidas de seguridad, etcétera, etcétera, sino que también atender consultas que se formulaban por la gente, por los clientes, por los proveedores, por las distintas personas que se relacionaban, pero que no tenían una facultad disciplinaria. No es que yo me haya postulado para bueno, ni mucho menos, sino que había una separación entre lo que era regular las conductas éticas de lo que era aplicar las sanciones disciplinarias. Las sanciones disciplinarias correspondían a otros órganos. Los comités de ética solo tienen por objeto fundamentalmente dictar normas de conducta para los efectos de separar. En consecuencia acá, a propósito de la ética, también se da el concepto de separación de funciones,
que es con lo que ha estado de acuerdo en la Corte Suprema, mirando al Poder Judicial, de cómo tiene que regularse un gobierno judicial para separar las funciones jurisdiccionales de las de gobierno, de las administrativas, de las disciplinarias y todas las demás, y en consecuencia dictar este código de ética, entendiendo que la ética como principio se tiene que verificar entre pares, y en consecuencia acá no estamos ni con mucho diciendo, oiga, en el código de ética del Poder Judicial tienen que intervenir órganos externos del Poder Judicial, eso es violar la ética. Y es por lo demás lo que se postula por el propio Colegio de Abogados en la intervención que ha tenido como principio general. La ética de una profesión se controla por los pares. Ellos son los que la ejercen, ellos determinan las buenas prácticas, no a través de terceros. Ahora, que los terceros pueden hacer consultas, peticiones de mejorar esas buenas prácticas por los propios órganos reguladores de esa entidad, no cabe duda que es así porque es una conducta que no es de carácter obligatoria, sino que de un carácter meramente propositivo. No es menor, por ejemplo, para hacer una breve demostración, de la importante labor que se hace por el Comité de Ética Judicial a través de los dictámenes. Yo me entretuve leyendo los dictámenes que ha dictado, ¿no es cierto?, el Comité de Ética Judicial. Y es sobre temas que han estado muy presentes en la realidad nuestra y que son bastante interesantes. Por citar solo uno que fue redactado por el profesor Vigo, que fue el que redactó el proyecto, él hace todo un análisis de lo que es la separación de la función disciplinaria y de la función ética. Y resalta, ¿no es cierto?, la forma en cómo se tiene que actuar en esas materias. Por ejemplo, habla cómo se tienen que usar las redes sociales, cómo se tiene que incorporar la política de género en el ejercicio del Poder Judicial en los últimos dictámenes que se han formulado. Quinto lugar, permite un mejor diálogo entre todos los actores de la actividad judicial para velar por su continuo desarrollo. El mayor logro de la ética judicial no depende solo de los jueces, sino que también de otras profesiones. Se ha señalado correctamente que la falta de ética judicial remite en ocasiones a otras deficiencias profesionales, especialmente la de abogados, fiscales, procuradores, Ministerio de Justicia e incluso docentes jurídicos. Por ello, un reclamo integral de excelencia debe contemplar a esos otros espacios públicos, permitiendo el Código de Ética Judicial que el mismo Poder Judicial les brinde una señal de impulso a esos otros partícipes dentro del sistema judicial. El trabajo mancomunado de todos por la mayor excelencia en el funcionamiento del sistema judicial importa un deber ineludible. Resulta necesario para separar, delimitar y comprender a cabalidad la distinción que debe existir entre las labores jurisdiccionales en materias civiles, penales, laborales, familia, tributarias y otras actividades investigativas, disciplinarias y éticas. Además, la profundización del conocimiento de la ética permitirá comprender en mejor forma los principios que tienen un diverso alcance y formas de manifestarse en el ejercicio de las diversas profesiones jurídicas, como la diversidad de cómo los principios se despliegan en las diversas funciones jurídicas en el desarrollo de una actividad, como lo es, por ejemplo, el secreto profesional de los jueces, de los fiscales, de la policía, de los defensores y de los abogados. Sexto, permite consagrar el desarrollo del principio de cortesía, que tiende a mejorar el nivel de reconocimiento por la ciudadanía del Poder Judicial. Un código de ética, además de contar con un comité de ética, tiene que contar con un canal de consulta.
que lo acerque a la gente y que permita, ¿no es cierto?, que la gente formule sus consultas, inquietudes y todo lo demás que se presenta. Yo me acuerdo que en la última charla que dimos acá, el expositor nos planteaba precisamente el acercamiento que se producía de la gente con el Poder Judicial cuando podía hacer llegar sus inquietudes acerca de la forma en cómo se manifestaban las deficiencias o virtudes en el desempeño de esa labor. Que consecuencia hoy ese triunvirato, podríamos decir, ¿no es cierto?, entre código de ética, comité de ética y canal de consultas conforma un todo para que pueda operar sistemática y eficientemente en el cumplimiento de sus propósitos. Y se entiende que mientras más transparencia y contacto exista con la gente y mayor eficacia en las respuestas que se dan, el reconocimiento que van teniendo esas instituciones debería ir en un creciente desarrollo. Y lo último es que separa las funciones disciplinarias de las de prevención, que son las que deben ser asumidas por los órganos de ética. En la reforma del sistema de justicia, nuestra Corte Suprema ha declarado ser partidaria de la separación de las funciones jurisdiccionales de las de gobierno, designación, disciplinarias, capacitación u otras. En materia ética, es claro que ella se encuentra separada de la función jurisdiccional, disciplinaria y de investigación. Sin embargo, no debemos olvidar que ningún orden jurídico podría gozar de estabilidad, ni siquiera subsistir mucho tiempo, si sus normas fueran cumplidas no por convicción, no por su aceptación como modelos de conducta vinculantes, sino únicamente por miedo a las sanciones. Ya nos dieron una explicación filosófica en la clase introductoria de lo que pasaba con los distintos modelos que pueden operar en este sistema. La formación y promoción de la ética como acción disciplinaria son herramientas complementarias para el control del comportamiento de los jueces. La primera como autocontrol y la segunda como control externo. No debe anudarse el incumplimiento de los valores, principios o normas de conducta, consecuencias sancionadoras, puesto que en ese caso traspasamos el mundo de los códigos éticos y de conducta y nos sumergimos en la esfera del derecho penal y del derecho administrativo sancionador. Estos son los comentarios que se hicieron a propósito del dictamen 16 de la Comisión Interamericana. De ahí que debe establecerse con claridad los límites entre la acción preventiva de control y la disciplinaria sancionatoria. No cabe duda que los jueces, al dictar sus sentencias, sin embargo, deben acudir a los principios generales de los códigos de ética y dictamen como una forma de legitimar y motivar en mejor forma sus resoluciones judiciales. En conclusión, la aprobación de un código de ética en nuestro país es muy importante, puesto que incorporar en él los principios del código modelo es un paso más para, como nos señalara la exministra María Rosa Maggi, integrante de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, contribuir sin duda a fortalecer el respeto de los valores y nos impulsará a cultivar las virtudes que caracterizan al hombre justo. Como nos dijera Machado entonando a Serrat, en materia ética, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Mucha suerte deseamos a nuestra Corte Suprema en el recorrido ese camino que todos debemos emprender y ayudar en la mejor forma a recorrer para la mejor consolidación de nuestro Poder Judicial, dado que el respeto de sus principios son el verdadero sustento de nuestra democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Les quiero contar a todos que a través de la transmisión online hay más de 120 personas conectadas, tanto en el canal de televisión como en la plataforma Zoom, y entre ellas está Armando Andruet y también la exministra Rosa María Maggi, que el profesor Maturana los mencionó, así que también saludos para
para ellos. Agradecemos a todos los expositores presenciales y a continuación viajamos a través de nuestro Zoom hasta España para contactarnos con David Ordóñez. Vamos a mostrarlo ya en pantalla. El magistrado y presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. Es licenciado especial por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad Libre de Bruselas y doctor en Derecho con una tesis sobre la ejecución del derecho europeo en España. Pertenece desde el año 2006 a la red de especialistas en Derecho de la Unión Europea del Consejo General del Poder Judicial y también, desde el 2014, es miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, donde en la actualidad, nombrado por la Cumbre, se desempeña con el cargo de secretario ejecutivo. Señor Ordóñez, le dejo la palabra a usted. Muchas gracias por conectarse desde España. Muchas gracias a todos, señor presidente de la Corte Suprema, señoras y señores ministros, queridos colegas. Para mí hablar del Poder Judicial de Chile es hablar de personas concretas y personas a las que aprecio profesionalmente y a las que admiro personalmente. Y están aquí presentes precisamente. Y una de ellas, la primera que conocí, es la ministra Rosa María Maggi, con la que estuve 7 años compartiendo en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Pero tuve la gran fortuna y la gran suerte de los 4 años siguientes de compartirlos con la ministra Rabanales. Y la verdad le agradezco infinitamente que me haya invitado aquí. Problema que tengo es que ya lo que tenía que decir se ha dicho, y se ha dicho mejor de lo que yo podría imaginar. La verdad es que me han dado 20 minutos, con 15 casi sería suficiente, pero después de haber oído lo que han dicho quienes me han precedido, ya casi podría dar por terminado. Lo único que voy a utilizar, un poeta no español, sino chileno, para hacer un planteamiento de 15 preguntas prácticas y una conclusión esperanzada. Como pueden imaginar, no voy a decirles qué tienen que hacer en Chile, sino que voy a hablar de mis vivencias. Como magistrado español, como impulsor, modestamente, de una parte del Código Español de Ética, y también como miembro de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial desde el 2014, 7 años con la doctora Maggi y los últimos 4 con la doctora Rabanales. Y es de lo que les voy a hablar. Como no trataba de, y además el que estemos tan lejos, quizás y por esta vía dificulta, digamos, el contacto, voy a hacerlo en torno a esas 15 preguntas que voy a responder rápidamente, pero creo que tienen sustancia suficiente. Vamos a la primera. ¿Por qué el Tribunal Supremo de los Estados Unidos tardó más de 2 siglos en aprobar un código de ética? ¿Por qué lo aprobó en el año 2023, el 13 de noviembre de 2023, demostrándonos a todos los demás que los 9 jueces más poderosos de ese país, del país más poderoso del mundo, con más influencia, no era suficiente lo que le decía la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución Federal de 1787, sino que tuvieron que adoptar hace unos meses, en el año 2023, menos de noviembre, un código para ellos. Pero si ya tenían código de los jueces ordinarios, tenía un código de 1973. De hecho, cuando lo adoptaron no voluntariamente, sino presionados por la mejor prensa independiente de los Estados Unidos, lo hicieron y se dieron disculpas. Dice, pero si nosotros estábamos aplicando ya esto que vamos a aprobar aquí. Y entonces, de alguna manera, un poco lo de excusatio non petita, accusatio manifesta. No, usted tendría que aprobarlo. ¿Por qué? Porque, de alguna manera, el comportamiento de muchos de estos 9 jueces deja mucho que desear. Y la presión, les digo, en los últimos meses determinó, en el año 2023, o sea, el año pasado, determinó que se adoptase este código. Por tanto, bueno, nos puede dar una pista de que si lo hacen los más poderosos y los más tradicionales tribunales y jueces en los Estados Unidos, pues a lo mejor algo tenemos que aprender. Segunda cuestión, ¿por qué los tribunales supranacionales europeos insisten en reforzar
la independencia, la imparcialidad, la integridad de los jueces. Hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que reitera frases como incluso las apariencias pueden tener una importancia o no solo debe hacerse justicia, sino que también debe parecer que se hace justicia. Y se hace porque dice el Tribunal Europeo de Estrasburgo que está en juego la confianza de la sociedad en sus jueces. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho hace 12 días o 13 días, el 11 de julio, dice estas garantías de independencia e imparcialidad postulan la existencia de reglas, especialmente en lo referente a la composición de órgano, que permitan excluir toda duda legítima en el ámbito de los justiciables en lo que respecta a la impermeabilidad, me refiero a esta expresión, a este sustantivo, impermeabilidad de dicho órgano, de los jueces, frente a elementos externos y en lo que atañe a su neutralidad ante los intereses en litigio. Es decir, es importante lo de la integridad porque afecta también a esa independencia e imparcialidad que cada vez se refuerza más por este Tribunal Supranacional. ¿Qué ocurre en la tercera cuestión? ¿Por qué se han adoptado códigos de conducta y se han establecido comisiones de ética en el mundo, en Iberoamérica y en España? Lo ha explicado quien me ha precedido, además magníficamente, Bangalore. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo se estaba aprobando una convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Y este es un elemento para luchar contra la corrupción. El Código Iberoamericano, ¿por qué se adoptó en el 2006? Porque era necesario contar con un instrumento que justificase la cooperación judicial entre Europa y América Latina. Y yo creo que se acertó en buscar precisamente en este ámbito el de la ética, porque lo que se ha hecho yo creo que es una de las mejores cosechas y de las mejores herencias que tenemos de la Cumbre Judicial Iberoamericana. ¿Y por qué se ha hecho en España? ¿Por qué se ha adoptado un código? A pesar de los problemas a los cuales me voy a referir. Porque había presiones por parte de Europa, por parte de Iberoamérica, diciendo, hombre, si usted participa en la Cumbre Judicial Iberoamericana, ¿cómo no adopta ese código? O por parte de organismos europeos. Oiga, que hay que mejorar. No es un problema, por ejemplo, en España, no tenemos un problema de corrupción, pero sí de buenas maneras, de trabajar más, de tener más cuidado con la prensa, con nuestras declaraciones, con nuestras intervenciones. Son problemas del día a día de los jueces españoles. Voy a seguir con las preguntas, pero para que vean que soy ordenado, hago una primera parte, que es la desconfianza de los jueces hacia la ética, que está fundada. Segunda parte, vamos a ver las cuestiones del Código Iberoamericano, en la experiencia iberoamericana, y en la tercera sobre la experiencia española. Vamos en la primera parte. Cuarta pregunta, ¿por qué desconfían los jueces de la ética judicial? Yo me he formado en el siglo pasado ya como juez y como jurista y soy un juez positivista. No en el sentido que se utiliza ahora la palabra positivista, sino de jus positivista, es decir, bueno, lo que no está en el derecho, no está en el mundo, no existe, etc. Y entonces es muy raro oír a un juez o buscar una sentencia donde aparezca la palabra ética. Yo lo he buscado con los buscadores potentes, etc. Es extrañísimo. ¿Por qué? Porque hay una verdadera desconfianza hacia lo que no sea derecho. Nosotros estamos para aplicar el derecho. Luego, la ética tiene una segunda cualidad, que es una estrategia de los cumplidores. Es decir, las normas de excelencia se hacen para aquellos que quieren cumplir adecuadamente con la función profesional que se les asigna, sea jueces, sea abogados, sea profesores, etc. Los incumplidores nunca atenderán a cuestiones éticas. Y luego en España hay una experiencia negativa con la dictadura. Yo recuerdo haberlo comentado con Rosa María Maggi y dice que probablemente en Chile haya ocurrido lo mismo porque ha habido una tradición de tribunales de honor en el ámbito civil y en el militar que suponían un control ideológico. De hecho, en la Constitución española
de 1978, la Constitución Democrática, se prohíben los tribunales de honor en lo civil. No se dice nada en el ámbito militar. Lo único, por lo que les voy a comentar a continuación, la legislación desde 1990 no hay tampoco tribunales de honor en el ámbito militar. Es decir, en lo civil están prohibidos por la Constitución y en el ámbito militar no dice nada la ley y no parece que se vayan a restaurar. Hay un caso que me gustaría comentarles, es el caso del capitán Cornudo y se refiere, cierto, es un tribunal de honor respecto de un asunto en el cual un capitán consintió el adulterio de su esposa con un subordinado, con un teniente. Interviene el Tribunal de Honor Militar en Vitoria, en el norte de España, en 1979, con la consecuencia de la expulsión de ese indigno e indecoroso capitán Cornudo. Lo de capitán Cornudo lo digo porque se utilizaba la expresión, como le voy a comentar luego, en el propio Tribunal Constitucional, al que llegó muchos años después y con lo cual era fácil la respuesta. Llega al Tribunal Supremo de lo militar y la Sala de lo militar y en 1994 confirma la sentencia, porque se preveía en este ámbito de los tribunales de honor un control formal o procedimental, pero no un control sustantivo. Y entonces el Tribunal Supremo no vio ninguna cuestión de carácter formal. Sin embargo, llega al Tribunal Constitucional y llega 18 años después y anula esa sentencia, revoca esa sentencia, porque decía, oiga, mire, esto no es así. ¿Qué tiene que ver pues, la vida privada de un capitán que consienta o no consienta, etcétera? ¿Y quién va a imponer, digamos, criterios, digamos, que no tienen nada que ver con el ámbito militar? Y revoca la sentencia. ¿Cómo combatir la desconfianza que hay frente a la ética por parte de los jueces? Y la Comisión Iberoamericana lo ha dicho y lo ha explicado muy bien quien me ha precedido, el abogado y profesor, diciendo que tiene que haber una neta separación entre lo que es disciplinario y lo que es ético. Porque está claro que hay responsabilidades civiles, responsabilidades penales, disciplinarias de cada juez. Aquí hablamos en otros términos, hablamos de ordenamiento no jurídico, sino de un ordenamiento ético. Y hay que establecer una clara divisoria entre la potestad disciplinaria y los códigos de ética. Si eso lo conseguimos, tendríamos que acabar con esa desconfianza. La segunda parte, más preguntas. ¿Qué es el Código Iberoamericano de Ética Judicial? Les ahorro la explicación. Lo han dicho mejor que yo el juez Vigo, el profesor Atienza. Les puedo decir que son completamente distintos, ideológicamente distintos, por nacionalidad son completamente... Es decir, no pueden imaginar. Y han logrado ellos, y en el ámbito de la Cumbre Judicial Iberoamericana, un texto que a mí me parece magnífico. Un texto con un método de elaboración, comparando los 15 países que tenían ya código en 2005 y se aprobó efectivamente en el año 2006, casi hace 20 años. Hay una modificación, como bien decía quien me precedió, en Santiago de Chile, y hay otra que se le olvidó en Lima, que también es importante, sobre igualdad de género y no discriminación y en materia de nuevas tecnologías. ¿Cómo se redactó el Código Iberoamericano? Que esto es importante para si eventualmente ustedes lo redactan. Identificó principios y virtudes. Los principios, los que están en todos los códigos. Y virtudes, a la mayoría de los que están también en los códigos. Y también establece, y esto lo cuenta muy bien el profesor Atienza, una lógica interna en materia de principios y virtudes. Primero habla de la finalidad, para qué sirve el principio. Segundo, hace una definición del principio y luego da reglas o estándares específicos que resultan significativos. Y complementariamente habla de actitudes o rasgos de carácter o virtudes que favorecerían el cumplimiento del principio. ¿Qué es la Comisión? La Comisión Iberoamericana es, yo creo, el componente esencial del Código. Está regulada en el Código porque es
el que da vida al código, que debe ser un instrumento vivo. Y ahí está compuesto por 10 miembros, 9 comisionados y el secretario ejecutivo. Yo fui comisionado durante 4 años y en los últimos 7 soy el secretario ejecutivo, un poco el que coordina, el que impulsa, el que propone, etc. Y nos hemos renovado en el 2006 con Vigo, luego Azuela, mexicano, Lozano y querido amigo argentino, y luego en las 3 últimas renovaciones he seguido yo, que espero que ya el próximo año ya no me tengan que aguantar. Funcionamos a través de reuniones presenciales, 19 hasta ahora, y reuniones virtuales que hemos hecho hasta ahora 23. La última ha sido precisamente la semana pasada. Y hacemos ensayos, convocamos premios al mérito judicial, dictámenes y publicaciones, etc. ¿Qué hace la comisión? Sobre todo, lo más importante, dictámenes. Hemos adoptado 32 dictámenes y también el abogado y profesor ha hablado de algunos interesantes, otros muy complejos, otros probablemente no hayamos acertado, pero siempre hay un debate. En la última semana aprobamos el último sobre audiencias virtuales, el comportamiento de los jueces en las audiencias virtuales. Estaba presente la ministra Rabanales Arriagada y debatimos otro sobre objeción de conciencia de los jueces, y hay aquí otra persona de la que me alegro y quiero mencionar, el profesor Andruet, y que hemos tenido unos problemas tremendos de discrepancia entre los miembros por las diversas ordenamientos jurídicos de los 23 países. Aquí el profesor Andruet y magistrado Andruet nos ha servido, lo único que, bueno, defiende una postura que tiene sus complicaciones. Seguiremos debatiendo y probablemente a final de año o ya a principios del próximo podamos adoptar un dictamen, o a lo mejor no adoptamos ningún dictamen sobre esta cuestión. ¿Cuáles son las fuentes de inspiración? Y esto es importante. La experiencia de los miembros de la comisión. El derecho nacional e internacional. ¿Por qué? Porque el derecho, la ética está ahí junto al derecho, pero no es el derecho que nos interesa. Nos interesa algo más allá, que está más allá del derecho. Las jurisprudencias supranacionales y nacionales, y sobre todo la ética comparada, que se dice en Bangalore, que se dice en la Comisión de Ética de España, en la Comisión de Ética de Córdoba, donde está impulsada por Armando Andruet, etc. Undécima pregunta: ¿por qué se adoptó y quién adoptó el Código Español de Ética? Se adoptó por necesidad. Presiones europeas en el 2013. Un grupo de trabajo que se pone con la mayor parte de asociaciones judiciales, con la reticencia de las asociaciones judiciales. Yo creía que no se iba a adoptar y afortunadamente, y ahí yo tuve una intervención muy modesta, pero sí apoyando a una de las personas que impulsaba todo esto, y creamos una parte institucional, una comisión, que al final, junto con los principios éticos, forman lo que es el Código Español de Ética Judicial, que se aprobó por el grupo de trabajo y que se adoptó como tal, sin cambiar nada, por el Consejo General del Poder Judicial. La legislación española asigna funciones del Consejo General del Poder Judicial para recopilar y actualizar los principios de ética judicial y de apoyo a la Comisión de Ética Judicial. No tiene nada que ver la Comisión de Ética Judicial ni con el Consejo de la Magistratura, ni con el Tribunal Supremo, sino que es un órgano aparte, que luego les diré cómo está integrado. ¿Cuáles son los principios? Pues los de siempre, con alguna particularidad, y como decía el abogado que brillantemente expuso todas estas cuestiones, pues tratando de adaptarlo a los mínimos que exige nuestra mentalidad como jueces españoles. Mejores, peores. Yo creo que no se puede ir a un código perfecto,
sino que tiene que adoptarse un código para España o para jueces españoles, para jueces chilenos, para jueces argentinos o para jueces estadounidenses, etcétera, etcétera. Algunas cosas coincidirán y en otras no coinciden. Por ejemplo, hemos tenido muchas discusiones en la propia Comisión Iberoamericana, por ejemplo, lo de recibir o no recibir a las partes. O lo que les comentaba ahora en materia, por ejemplo, de objeción de conciencia. Pero a veces irreconciliables. Y a veces, yo recuerdo de haber llegado a la solución de constatar un desacuerdo dentro de la comisión. Y explicarlo, ¿por qué no? Decimotercera pregunta, ¿qué es la comisión? La Comisión Judicial de Ética Judicial de España está formada por 7 miembros, de los cuales, y esto es importante, 6 son de origen judicial y 1 es de origen universitario. Los 6 miembros judiciales los elegimos directamente los jueces, todos tenemos voto, lo hacemos por una elección electrónica. La semana pasada hicimos la 4ª elección, se va renovando por mitades. La primera constitución elegimos a 6, la segunda a 3, se fueron 3 de ellos, hubo un sorteo, le tocó a 3 de ellos, la tercera se renovó la mitad y la 4ª se va a renovar la otra mitad. De manera que hay una continuidad y luego estos 6 miembros eligen al miembro que no es judicial. El presidente, hasta ahora la distribución ha sido 2 miembros del Tribunal Supremo, 2 miembros de la categoría de magistrados y luego un miembro de la categoría de jueces, perdón, 3, 2, 3 y 1, es decir, 3 del escalón de magistrado del Tribunal Supremo 2, magistrado a secas 3 y un juez, que serían los jóvenes integrantes del Poder Judicial. Ha estado presidido siempre por un magistrado del Tribunal Supremo, uno de los 2 elegidos, Ignacio Sancho Gargallo, luego por la magistrada del Tribunal Supremo, Celsa Pico Lorenzo. El último presidente ha sido otro magistrado del Tribunal Supremo, Antonio del Moral, y en la 4ª elección, pues me imagino va a ser otro magistrado del Tribunal Supremo con prácticamente total seguridad, pero no se ha constituido y no han elegido quién va a ser el profesor. El profesor que eligieron para los 2 primeros años fue Luis Prieto Sanchís, un excelente constitucionalista español, y en la segunda, en los últimos 4 años, ha estado la profesora Cristina Hermida de Llano, que es catedrática de Filosofía del Derecho, profesora de Filosofía del Derecho. Yo creo que se ha acertado también en la elección, de la composición. ¿Qué hace la CEGE, la Comisión Española de Ética Judicial? Hace lo mismo que hacemos todas las comisiones, dictámenes y acuerdos. Ha aprobado hasta ahora, ha habido 59 consultas, unas 6 al año, 45 dictámenes es cuando entra a resolver el fondo y 14 acuerdos de inadmisión. Uno de los grandes problemas es quién puede acudir y qué preguntas puede hacer. Y entonces, pues no es lo mismo en la Comisión Iberoamericana que en la Comisión Española. Obviamente no les voy a cansar y porque no me daría. ¿Y cuáles son las cuestiones tratadas más relevantes? Pues las de siempre, la de todos los jueces. Entrevistas de las partes con el juez, la actividad electiva de los jueces, los medios de postularse o buscar apoyo en la promoción judicial, el uso de redes sociales, publicaciones e intervenciones públicas, libertad de expresión, conocimiento extrajudicial, un acervo, yo creo, que es realmente interesante y que de alguna manera justifica la actuación. Y para concluir, la conclusión esperanzadora. A mi juicio, sería esperanzador que los jueces chilenos adoptaran un código de conducta que tenga en cuenta las mejores experiencias comparadas. ¿Por qué?
porque la irrupción de la ética aplicada en el ejercicio de las profesiones vinculadas al poder público es inevitable. Y ya no basta con las previsiones de la Constitución de los Estados Unidos, ni con las leyes. Es necesario códigos de conducta, códigos de buenas prácticas, como ustedes quieran llamar. 2. La ética judicial es un mecanismo de control, pero sin efectos jurídicos inmediatos, especialmente en el ámbito disciplinario. No todo puede ser objeto del derecho disciplinario ni del derecho penal. 3. Los códigos de ética son guías del ejercicio profesional de una sociedad pluralista. Cada vez somos más variados, más diversos y cambia el sentido de la dignidad, del decoro, etcétera, y evolución. Y por último, la interpretación institucional de los códigos de ética es algo que, si no, yo creo que un código de ética sin una comisión o un comité que lo interprete sería en poco tiempo, en unos meses, sería letra muerta. Y para concluir, mi idea es que son los jueces los que deben adoptarlo, todos los jueces, como se ha hecho en España, todo el estamento del Tribunal Supremo, de los tribunales ordinarios, de apelación, de instancia, los jueces jóvenes, y debe haber un consenso. Un consenso que, a la vista de lo que han hecho en otros ámbitos, yo creo que es necesario, que es inevitable, pero obviamente está en ustedes decidir. Porque yo creo que, no sé si lo decía un poeta chileno, creo que no, pero es tan corto el derecho y tan larga la ética, aunque bueno, para terminar con buen sabor de boca, diré lo que decía el poeta: es tan corto el amor y tan largo el olvido. Muchas gracias. Muchas gracias, don David Ordóñez, por su presentación. Es el momento de las preguntas y respuestas. La ministra va a recibir ahora las preguntas que hemos recopilado del salón y dejo con usted a la ministra Rabanales, que va a moderar este panel. Cuando yo les propuse la idea, no dudaron en aceptar la invitación. Y están aquí y en realidad eso se agradece mucho, de que quieran estar con nosotros, en particular a todos, a David, que está de vacaciones, parece, ya en España, y se ha comprometido a estar el día de hoy. Vamos a hacer algunas preguntas, no queremos alargar mucho más, sabemos que todo el mundo tiene cosas que hacer, pero estimamos también que este es un tema bastante relevante. Y entonces vamos a ver las preguntas que nos han llegado. Para el profesor Guido, ¿toda norma de conducta envuelve consideraciones éticas? ¿Se puede faltar a la ética sin faltar a la disciplina o faltar a la disciplina sin faltar a la ética? A ver, yo creo que habría que hacer una cantidad de distinciones y matices que no tenemos tiempo de hacer ahora, pero yo creo que efectivamente toda conducta humana involucra consideraciones éticas, ¿no? Lo cual no necesariamente, sorprendentemente, significa que toda norma de conducta tenga un elemento ético, ¿no? Sin embargo, porque toda conducta humana involucra una consideración ética, entonces es imposible que una norma de conducta, sea cual sea su materia, incluso una norma de conducta técnica, sea completamente independiente de las consideraciones éticas. No sé si... Muchas gracias. Para el profesor Maturana, tengo una pregunta aquí de don Patricio Aguilar, presidente nacional de los profesionales del Poder Judicial. Código de ética debe tener contraposición de fuerzas, así lo plantea el PNUD en su propuesta que contempla participación e integración de los gremios en el Comité de Ética. ¿Debe ser considerado entonces para el Código del Poder Judicial? Ahí está
La experiencia comparada, y si usted analiza los distintos códigos de ética, demuestra que la integración no se hace por ocupaciones de cargo. La ocupación se hace por el desempeño de actividades y quien tenga el mejor conocimiento. Profesor, le pedimos si puede hablar al micrófono, porque si no la gente que está a través del Zoom y la televisión no lo escucha. Disculpe. No, la integración de los comités de ética, si ustedes analizan los distintos códigos de ética, no se hace por integración de cargos específicos, se hace por el aporte que se puede hacer al análisis de determinadas cuestiones. Ahora, obviamente, por mi experiencia, cuando existen determinados temas en que pueda ser importante el aporte que se haga por alguien que no ejerce una función judicial, sino una función administrativa o de otra índole, puede ser invitado a participar en esa comisión de ética. Si la ética, en definitiva, es un diálogo para tratar de llegar al mejor consenso en las prácticas, y en consecuencia una cosa es cómo vamos a funcionar para llegar a las soluciones éticas, y otra cosa es cómo vamos a integrar esos cargos que requieren tener una cierta experiencia, un mayor contacto, una mayor diversidad, y que obviamente ahí están integrados dentro del Poder Judicial, como lo acaba de mostrar el profesor desde España, personas que desempeñan funciones en distintos niveles y en distintos lugares de los tribunales. Muchas gracias. Para el magistrado Ordóñez, ¿cómo salvar la aparente contradicción entre la ética como normas meramente orientadoras de la conducta y la posibilidad de imponer sanciones por vulneraciones a la ética? Bien, muchas gracias. Pues muy fácil, por el principio de legalidad y taxatividad en materia penal, es obvio, y en materia disciplinaria. Es decir, lo que no está recogido en el Código Penal, lo que no está recogido en el Estatuto Judicial, todo lo demás, eso subyace a todo ello una ética, está claro. Es decir, un juez que recibe sobornos va en contra de la ética, pero también habrá que encarcelarlo, meterlo en la cárcel, eso no hay ninguna duda. Segundo, un juez que, por ejemplo, trata mal a sus subordinados, eso, hombre, en la cárcel no me parece, pero sí un mes sin empleo y sueldo, o 2 o 3 meses, no estaría mal castigarlo. No es ético, pero está previsto, o tiene que estar previsto, de una manera taxativa en la ley del Estatuto en España, ley orgánica del Poder Judicial. Si no está ahí. Y tercero, lo demás, pues es lo que estamos diciendo. Es decir, ¿puede ser ético o no ético? Pues no lo sé. A lo mejor llevar el gato a la sala de vistas, ¿es ético o no es ético? Hombre, yo le digo, no me parece que esté bien. O, por ejemplo, salir por ejemplo, yo estoy efectivamente de vacaciones, ¿puedo venir aquí vestido y que ustedes me vean con una ropa inapropiada? Yo creo que no, me parece que es un respeto a la sala donde estamos. Es decir, que es fácil distinguirlo. Es un poco desde el punto de vista de un juez positivista, pues el ordenamiento jurídico es una cosa y el ordenamiento ético es otra. El problema es que se complementan, claro. Muchas gracias, David. Y para terminar, quisiera hacerle una pregunta a los tres desde las distintas ópticas, quizás si pudieran aportarnos. ¿Cómo se asegura el cumplimiento entonces de los deberes éticos? ¿Cómo podemos, desde su perspectiva, poder avanzar en que efectivamente se cumplan con estos deberes? Profesor Guido. Bueno, qué pregunta, ¿no? Qué difícil. Yo creo que un poco en la línea de lo que decía el profesor que me antecedió. Hoy tenemos un problema, tenemos muchos problemas con la ética, ¿no? Un problema no poco importante es la fragmentación de visiones éticas, ¿no? Es decir, vivimos en sociedades en las cuales existe una pluralidad de visiones morales atravesadas por visiones políticas, religiosas, etcétera, etcétera, y nos cuesta ponernos de acuerdo, ¿no?
que es, yo creo, la principal dificultad para que podamos hacer efectivo luego un cierto control ético de las instituciones. ¿Por qué? Porque, claro, ese control ético no se ha realizado en la historia solamente por la capacidad de sancionar expresamente, etcétera, etcétera. O sea, ese control ético encuentra otras muchas vías, digámoslo así, informales, que habría que discernir cuáles son, pero que han existido siempre, ¿no? En toda la historia, ¿no? Hay modos de control social implícitos, hay modos de control de muchas maneras, ¿no?, que posibilitan. Todo eso se dificulta cuando vivimos en una sociedad con tal nivel de fragmentación, de pluralismo, de visiones éticas, etcétera, ¿no? Sin embargo, para que mi respuesta no parezca tan pesimista, claro, el solo hecho de que el Poder Judicial en Chile esté pensando en la necesidad y conveniencia de un código de ética, claro, los jueces en Chile no son ajenos a esa pluralidad de visiones éticas, religiosas, políticas, etcétera, etcétera, ¿no? El hecho de que sea posible iniciar una conversación acerca de un código de ética, el hecho de que sea posible llegar a un acuerdo acerca de un cierto código de ética, significa que, no obstante nuestra fragmentación, podemos encontrar puntos comunes, ¿no? Una vez que encontramos esos puntos comunes, respecto de esos puntos comunes, yo creo que pueden operar aquellas otras vías, digámoslo así, informales, más difíciles de discernir, por el cual se va dando el control de la ética. Claro, no es un control formal, no es un control que permita cierto tipo de acciones muy concretas, pero de hecho opera, ¿no? Y entonces entre los jueces y entre los funcionarios, bueno, va habiendo un discernimiento de quién es el que responde y quién no a esos códigos éticos compartidos, ¿no? Muchas gracias, profesor. Profesor Maturana. Bueno, uno acá puede ser pesimista u optimista. ¿Qué es lo que tenemos con el sistema penal en Chile? ¿Han funcionado los mecanismos preventivos o estamos sobrepasados por los castigos que tenemos que imponer? En consecuencia, acá creo que a nuestra sociedad le falta mucho más ética a nivel general, porque es la prevención. Nosotros no sacamos nada con tener eficientes mecanismos represivos si tenemos una ética deficitaria que no tiene prevención y que hace que desborden los mecanismos represivos. Bueno, aquí uno siempre usa la moraleja más práctica, es decir, aprendamos a nadar nadando y no tanto leyendo. Aprendamos de ética practicando y instalando los sistemas de ética y no tanto predicando y no bajando esos conceptos a la realidad. Y por eso que yo creo que uno tiene que ser partidario de una democracia deliberativa, en que obviamente esos mecanismos de prevención se fortifiquen, porque si no, no vamos a tener cómo hacerle frente al tema de una democracia que se pueda ir degradando poco a poco, siendo superada por los mecanismos pacíficos para poder contener los excesos de falta de ética que existen en nuestras sociedades. Muchas gracias. Profesor Ordóñez. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues la respuesta es también, a mi juicio, sencilla. Es decir, todo está en la autoritas que tengan los comités de ética de cada país o incluso el Comité de Ética Iberoamericano, etcétera, que les voy a comentar con dos ejemplos. Lo que es importante, y lo decía el doctor Maturana, es la necesidad de que haya una representación en esos comités, sobre todo de los distintos estamentos judiciales, es decir, del nivel superior, el Supremo, tiene que estar representado, es indudable. Tiene que estar representado también los jueces, digamos, del nivel intermedio, de apelación y de instancia, y tienen que estar representados los jóvenes, y tiene que haber una representación también teniendo en cuenta la perspectiva de género, y eso es esencial. Si luego a eso se quiere añadir, y eso tiene que ser, sin duda, a mi juicio, mayoritario, y el caso español es claro, 6 jueces son jueces, 2 del Supremo, 3 magistrados
y uno joven juez, más el profesor. Yo, en principio, no pensaba que pudiese, no me gustaba esa fórmula, pero yo creo que ha resultado magnífica, porque han elegido a personas extraordinarias, con lo cual eso es importante. 7, 8, nunca más de 10 personas, porque si no sería asambleario y eso no llegaría a ningún. Le pongo 2 ejemplos, uno en España y otro en Iberoamérica. La Comisión Española de Ética Judicial llegó una pregunta que es algo muy problemático en España, es decir, el problema de cómo acceder, los magistrados, cómo podemos acceder al Tribunal Supremo. Y entonces, pues la prensa y todo dice que está realmente muy politizado y es uno de los grandes problemas que tenemos en el país, que no llegan los mejores, etc. Y aquí el problema, y había una práctica, que los que votan son los 21 miembros del Consejo del Poder Judicial. Precisamente hoy los acaban de elegir para renovar. Y entonces la práctica era ir pidiendo el voto a cada uno de ellos. Y entonces, con los cambios, y algún magistrado, que yo conozco muy bien, es anónima la pregunta, pero lo conozco perfectamente, preguntó, oiga, ¿eso se puede hacer? ¿Es ético o no? Y la respuesta es, no es ético. ¿Por qué no es ético? Porque hay una convocatoria, usted presenta sus méritos y deje usted tranquilo que elijan en función de sus méritos. Es verdad que luego se planteó un problema, y conozco a la persona que lo hizo, esa no era yo precisamente, pero sí la conozco, que planteó el problema cuando para el Tribunal Constitucional estaba postulándose en los periódicos varios candidatos. Y una magistrada del Tribunal Supremo, o una persona o un magistrado, preguntó que, como no hay ningún procedimiento, si ella podía enviar su currículum a quien lo iba a elegir. Y el Tribunal Supremo dijo que en ese caso sí podía, porque como no hay ningún procedimiento establecido para elegir. Entonces, no sé si se ha seguido o no, pero lo que sé es que en España no es ético ir a llamar a la puerta de los consejeros del Poder Judicial, del Consejo de la Magistratura, para pedirle el voto. Eso no se puede hacer desde el punto de vista ético. Si se hace, a nadie lo van a llevar a la cárcel y a nadie le van a imponer una sanción disciplinaria, pero no es ético. Y el segundo ejemplo ocurrió en la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Era un problema en la cuestión del fútbol o de los tribunales deportivos. Es decir, si los jueces en ejercicio a la vez pueden participar en tribunales deportivos, que al final determinan pues cuestiones internas de los clubes, etc., pero a veces con una gran dimensión. Y era la Suprema Corte de Uruguay quien planteó esta cuestión porque era muy controvertido, que había jueces que con su autoridad, etc., pues le daban. Y la respuesta del Tribunal, de la Comisión Iberoamericana de Ética fue, primero, hay países, por ejemplo, en España, que eso está resuelto jurisprudencialmente. Por tanto, nada que decir. Es decir, cuando un ámbito está ocupado por el derecho, la ética no tiene nada que decir y el Comité de Ética no tiene nada que decir. Y en España se decía, con jurisprudencia del Tribunal Supremo, no puede participar un magistrado como miembro de un comité deportivo. ¿Qué ocurría en los demás casos? Pues que no había ninguna regulación, etc. Y entonces ahí se dijo que, dadas las peculiaridades, es decir, pueden leerse ustedes el tercero o el cuarto informe, donde dice que, dadas las peculiaridades del juez, etc., no es ético que participe o que ofrezca o utilice su nombre para participar en órganos de disciplina deportiva o en el ámbito deportivo. Y según me comentaron nuestros colegas de Uruguay, se acató y se terminó aplicando. No es una norma jurídica en Uruguay, sino que es una norma ética. Y en España sí es una norma jurídica. Por tanto, no podemos decir nada desde el punto de vista ético. Muchas gracias.
Entonces, con esto finalizamos. Yo les quiero reiterar el agradecimiento a los profesores y a quienes han asistido y dejar la invitación abierta para cualquier aporte en el trabajo de este Código de Ética para los jueces chilenos. Muchas gracias David. Felices vacaciones. Muchas gracias a todos. Un saludo. Agradecemos a los panelistas y a todos los asistentes presenciales y virtuales. Creemos que esta actividad ha sido extremadamente enriquecedora y les contamos que durante el periodo de confección del Código de Ética del Poder Judicial estaremos realizando periódicas actividades de difusión y reflexión en estas materias. Este seminario estará disponible desde mañana en el sitio web del Poder Judicial. Muchas gracias y los invitamos a un café de cierre de esta jornada.